Bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Me permito presentarme. Soy Osiel Cruz, director general de T21. Y el día de hoy tengo el gusto de darles la más cordial de las bienvenidas a todo el público que nos acompaña en esta transmisión. Desde la Ciudad de México les saludo a todos con mucho gusto, enviándoles un cálido y afectuoso abrazo a todos los interesados en esta temática por demás interesante a la cual nos ha convocado el Fideicomiso del sur-sureste del país. Y el tema que vamos a abordar durante 3 días, son 3 sesiones. El día de hoy damos inicio con este ejercicio. Continuamos el día jueves en una segunda sesión y luego cerramos el ciclo de diálogos por las oportunidades del transporte marítimo de corta distancia desde el sur-sureste de México el próximo martes. 3 días por demás interesantes, donde hablaremos y discutiremos sobre precisamente las oportunidades que conllevan las rutas de las carreteras marítimas en el Golfo de México, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a iniciar enfocándonos en lo que sería el contexto de nuestra temática, conocer cuáles son los requerimientos logísticos y las necesidades también que en materia de política pública se requieren para que haya pues la viabilidad de estos proyectos que precisan de un gran riesgo, de buenos y envalentonados empresarios marítimos que puedan construir estas carreteras marítimas que acerquen las distancias, aprovechando precisamente esa configuración que tiene el Golfo de México a manera, yo siempre he dicho, de un inicio de una espiral, digamos, que permite acercar las distancias equidistantes desde el centro del Golfo de México. Bien, me voy a permitir presentar a los panelistas que el día de hoy estarán interactuando y presentándonos sus diferentes posturas sobre las oportunidades que representan el desarrollar estas carreteras marítimas hacia la región del sur-sureste que permitan acercar a esta importante región hacia mercados que pues le generen un contexto de mayor pues cercanía hacia sus oportunidades de comercio exterior. En primer lugar, me voy a permitir presentar a la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la CEMAR, quien estará participando con nosotros en los siguientes minutos. También participará con nosotros, aunque se incorporará un poco más tarde, la maestra Dora Rodríguez Romero, directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Guillermo Gómez, coordinador ejecutivo del Fidesur, quien les saluda a distancia. Octavio Arellano Rubiela, consultor externo del Fidesur. Y Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo del CONCE, el Consejo de Comercio Exterior y Tecnologías de la Información. Ellos serán nuestros panelistas el día de hoy. Cada uno de ellos, me permito exponerles un poco cuál será la temática. Tendrá hasta 12 minutos para presentarnos su temática, hacernos su presentación, su exposición de motivos. Y bueno, cuando ya se acerquen los 12 minutos de los que tienen disponible, se escucharán la bocina del barco que nos marcó también el arranque del webinar de hoy, y en señal de que pues tienen que ir regresando a buen puerto para que demos continuidad con nuestro programa. Seguramente vamos a escuchar temas muy interesantes para todos los participantes, los asistentes aquí, y les damos la más cordial bienvenida, esperando que también ustedes encuentren información de gran valor
sobre lo que representa ese potencial que está ahí dormido y que podemos despertar si logramos conjuntar y alinear los esfuerzos conjuntamente entre autoridades e iniciativa privada para poder contribuir a una mejor conectividad logística que resulte en mayor interés para los inversionistas productivos, la región sur-sureste del país. Así que, pues, para dar inicio y poner en contexto, pues, cuál es la idea propuesta por el Fideicomiso del Sur-Sureste, me voy a permitir cederle el uso de la voz a nuestro anfitrión, Guillermo U. Gómez, a quien me voy a permitir presentar. Él es ingeniero civil por el ITESO, cursó la especialidad en economía y la maestría en estudios de planeación regional y urbana en la London School of Economics y el programa de estudios aplicados en gobiernos locales y regionales, organizado conjuntamente por el Colegio de Jalisco y el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña. Durante los últimos 20 años ha trabajado en cuestiones de desarrollo económico, política industrial y planeación regional, director general de Planeación y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco, coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente, el FIDERCO, entre 2002 y 2014, y desde junio de 2016 es coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste, el famoso FIDESUR, a cargo de promover y dar seguimiento a acciones de coordinación regional entre 9 entidades federativas del sur de México. Ha trabajado en la promoción y acompañamiento de proyectos de desarrollo económico local desde las funciones de agencias de desarrollo local y rural, así como de empresas de economía social y solidaria. Así que, pues, con esta breve introducción de su currícula, que pues habla por sí sola de la experiencia que tiene en lo que es la promotoría, pues le cedo el uso de la voz. Guillermo, es tu momento. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a todas las instituciones convocantes con el FIDESUR para el desarrollo de este webinar y a todas las instituciones y empresas que han aceptado de manera generosa participar en este evento. El propósito del FIDESUR es poner en la agenda pública, poder convocar múltiples actores que en conjunto espero podamos contribuir para que el concepto de transporte marítimo a corta distancia, las llamadas carreteras marítimas, se pueda convertir de manera operativa y concreta en un factor que facilite el desarrollo regional del sur-sureste. La exposición inicial la comparto con Octavio Arellano, un buen amigo especialista en la materia, que ha asistido a estos trabajos del FIDESUR. Quisiera les comentamos que los materiales que tenemos estarán todos disponibles para que ustedes los puedan consultar y descargar. Esta primera exposición, vamos a abordar los siguientes puntos. Uno, ¿cuál es el rol que concede la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste al transporte marítimo de corta distancia? ¿Cuál es el concepto de transporte marítimo a corta distancia y cuál es su importancia? Referiremos a ustedes las primeras acciones que se han tomado en torno a esta iniciativa regional del sur-sureste para impulsar el TMCD y cuáles son las acciones que están en curso. Y también queremos referir a ustedes cómo es que se promueven las carreteras marítimas en otras partes del mundo, cuál es la situación en México, qué tendría que resolver una política pública en México para promover esta
alternativa de transportación y logística, las carreteras marítimas. Y finalmente, un recuento de oportunidades que visualizamos para desarrollar las carreteras marítimas desde la perspectiva del sur-sureste de México. Bien, primero es necesario comprender que en el contexto económico del sur-sureste, como la región que presenta el mayor rezago en procesos de desarrollo con respecto al país, la estructura económica del sur-sureste no ha evolucionado y permanece un tanto ajena a las dinámicas de integración económica global que ha tenido México. En buena medida esto puede constatarse en su participación en la actividad exportadora con respecto a otras regiones del país y también el desarrollo de actividades productivas vinculadas con cadenas globales de valor, el flujo de inversiones. Es cuando uno analiza la información económica, sucede algo en los datos desagregados referentes al sur-sureste con respecto al resto del país y con respecto a Centroamérica. Es por ello que la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste plantea reconocer estas circunstancias, entender que los procesos de desarrollo requieren resolverse desde un enfoque de integralidad que reconozca la interrelación que tienen los factores de infraestructura, los factores económicos, de capacidades, de innovación, y cómo la ruta del desarrollo requiere conjugar esta perspectiva territorial con una iniciativa que genere sinergias entre actores locales y redes intergubernamentales en un esquema de actuación multiactor. Las carreteras, el transporte marítimo de corta distancia es un concepto que refiere a la transportación naviera en litorales de un continente. Esto es, cualquier servicio de transportación marítima que no cruza un océano. Y bueno, referir eso en el contexto mexicano nos posibilita pensar una comunicación, medios de transporte que nos vinculen con los litorales en la costa del Atlántico, con América del Norte, Centro y Sudamérica, igual que en la vertiente de la costa del Pacífico. Este concepto ha sido adoptado en las políticas de integración europea, donde se les ha denominado autopistas del mar, y en Estados Unidos se han denominado como Marine Highways. Hay tres elementos claves detrás de este concepto. Uno tiene que ver con la posibilidad de transitar la transportación de carga, cambiar los modelos de transportación, del modelo vía carretera a las rutas marítimas. Esta es una primera implicación. Obvia, detrás de ello viene los beneficios que conlleva, los beneficios no solo en términos logísticos de costos de operación, pero también la reducción de tráfico, la congestión y las afectaciones en la infraestructura carretera, y los beneficios, ganancias que se tienen en términos de impacto ambiental. Sin embargo, hay otro factor por el cual desde Fidesur proponemos estudiar más esto y trabajar de manera conjunta para que
el transporte marítimo a corta distancia sea una alternativa de desarrollo viable para la región, que tiene que ver la componente de una política regional. En buena medida, en la experiencia europea, el impulso al transporte marítimo de corta distancia ha determinado la posibilidad de integrar regiones periféricas en la Unión Europea. Esto es, a final de cuentas, es una política que pretende acercar las regiones, fomentar un mayor intercambio comercial a través de alternativas de transportación y logística que en el contexto particular del sur-sureste resultan por demás significativas y prometedoras. Voy a solicitarle, en este contexto, en este marco conceptual, en Fidesur iniciamos retomando los planteamientos que están planteados en la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. En Fidesur se asumió esta iniciativa para promover servicios regulares de transporte marítimo corta distancia como parte de su programa de trabajo, teniendo como objetivo identificar, estructurar, promover oportunidades de servicios regulares, tanto de rutas de cabotaje como rutas internacionales, desde los puertos del sur-sureste. Y en 2017 tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de campo. Visitamos los puertos, los pequeños puertos en el sur-sureste, considerando, ubicando los puertos hub en el Golfo, como es Altamira y Veracruz. Nosotros visitamos Coatzacoalcos en Veracruz, Ceiba Playa en Campeche, Dos Bocas en Tabasco, Puerto Morelos en Yucatán, en Quintana Roo, Puerto Progreso en Yucatán, Puerto Chiapas y Salina Cruz. Y constatamos que aunque las infraestructuras de estos puertos son modestas, su función no es ser un puerto hub como ya se ha consolidado los puertos de Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la operación de servicios regulares de transporte marítimo de corta distancia desde los puertos de la región constituyen un factor detonante para el desarrollo de la región, para movilizar nuestras cargas, para acceder a otros mercados, para facilitar el flujo de inversiones e incrementar la actividad productiva en el sur-sureste. Por eso es que en el ejercicio de la estrategia regional este es prioritario y por ello es que se adoptó como parte del trabajo del Fidesur. El diagrama ilustra sobre las posibilidades de establecer distintas rutas marítimas sirviendo desde los puertos del sur-sureste y si bien, por ejemplo, en el caso de la actividad exportadora, las distancias del sur-sureste con respecto a los mercados de Norteamérica son mayores que en el resto del país, las alternativas de las rutas marítimas en realidad nos abren nuevas posibilidades y por eso es la razón por la que Fidesur ha tomado esta vertiente de trabajo. Quisiera solicitar a Octavio Arellano que continúe con la exposición. Gracias, Guillermo. Yo quisiera pasarle un minuto la palabra a Ociel, pues para que me presente, ¿no? Sí, muchas gracias, Octavio. Y sí, vamos a dar lectura a una breve semblanza de Octavio Arellano. Él estudió economía en la UNAM, es asociado fundador de las asociaciones civiles de Construir las Regiones y la Academia Mexicana de Profesionales en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Fue también asesor del director general de Banco Mexicano Somex, vicepresidente de Preinversión y Desarrollo, director general de Análisis y Promoción de Proyectos y director en la plataforma de asesoría a Hispanoamérica de PricewaterhouseCoopers.
de México, donde fue responsable de la investigación y redacción del informe sobre el futuro de la Alianza del Pacífico. También ha dirigido, coordinado o participado en más de 100 estudios y proyectos sobre temas de desarrollo regional e infraestructura, y colabora en la actualidad como consultor externo de Fidesur para el proyecto sobre transporte marítimo de corta distancia en el sur-sureste de México. Adelante, mi querido Octavio. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a Ricardo, nuestro administrador, si se puede ajustar la pantalla para que se vea completa, o podemos omitir temporalmente las imágenes de los participantes, porque si no, por lo menos lo que yo estoy viendo en mi pantalla es que se pierde una parte de la lámina con Sí, la tira. Sí. Mira, cada participante tiene la posibilidad de ver la presentación completa o compartir con imágenes de los asistentes. ¿Y eso cómo se hace? Ya esta es una opción de cada participante. Ya, pero está ya la la edición encontré. al 100. Ya la encontré, perdón. Esa tecnológica todavía está en formación. Bueno, empezamos con el punto siguiente. La pregunta es, ¿qué está haciendo el resto del mundo en materia de carreteras marítimas? Este es un concepto de política pública que tienen muchos países, que tiene China, que tiene Japón, que tiene Australia, Estados Unidos, pero que quizá donde más se ha desarrollado es en la Unión Europea. Como comentaba ya antes Guillermo, hace 20 años se propusieron desarrollar una política pública explícita de promoción del transporte marítimo de corta distancia para bajar carga de las carreteras hacia el mar, para hacer esta, digamos, conexión de zonas aisladas. Y su primera tarea fue diseñar un par de programas que uno de ellos está cumpliendo ya 20 años este año. Uno es Autopistas del Mar, que se ocupaba básicamente de apoyar infraestructura en puertos, en la conectividad terrestre de los puertos, para la integración de las cadenas logísticas, para tecnología, para una serie de conceptos que ayudaran, digamos, a los puntos terminales de conexión de las rutas marítimas. Y un segundo programa llamado Marco Polo, en donde el propósito era apoyar el desarrollo de nuevas rutas, apoyar nuevos servicios que se estuvieran planteando para zonas que antes no se atendían y que en esa medida podían tener un déficit inicial y que necesitaban un apoyo como una subvención directa en función del volumen de carga que lograran bajar de las carreteras. Perdón, regrésame un segundito a la lámina siguiente, Ricardo, por favor. Lo que se plantea del lado izquierdo es justamente la idea que tuvieron en la Unión Europea para promover las carreteras con base en su regionalización primero y en el diseño de planes regionales, de planes maestros regionales, en donde se analizaba el potencial, básicamente el potencial de mercado, las opciones de nuevas rutas, y a partir de ahí abrir convocatorias para la participación de empresas privadas. Hoy ya tanto el programa de Autopistas del Mar como el programa Marco Polo evolucionaron a un concepto más holístico, más integrado, que en la Unión Europea le llamaron red de transporte transeuropea. Hoy lo que les preocupa es la conexión del continente en sus diferentes modos. Antes había énfasis sectoriales, hoy hay un énfasis integrado, en donde la parte marítima está unida a la parte terrestre, a la parte de las vías navegables interiores, al ferrocarril, etcétera. Es un concepto de buscar la eficiencia en términos de red. Ahora sí, la que sigue, gracias. En el caso de México, pues vemos que el problema es complejo,
tiene, digamos, todas los mismos síntomas que se han encontrado en otras partes: congestión y deterioro de la red carretera, una alta incidencia de accidentes en vehículos doblemente articulados, una intensidad de robos al autotransporte, sobre todo en la zona central del país. Perdón, regrésate a la siguiente, sí, Ricardo. Y una predominancia del autotransporte en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero y una igual predominancia en la distribución modal, ¿no? El 74% de la carga se mueve por carretera. Ahora sí, la que sigue. En la parte de comercio exterior, lo que destaca pues es una muy alta concentración en el comercio con Estados Unidos y en el comercio vía terrestre a través de unos cuantos puntos. Según la estadística de Estados Unidos, pues prácticamente el 90 y tantos % del comercio exterior de México con Estados Unidos se hace por vía terrestre en la frontera norte. Y de ese, un muy alto porcentaje se concentra en 4 zonas, ¿no? Que son las que se ven ahí en el mapa. Destaca desde luego la parte de Laredo. La situación actual en el transporte marítimo, pues es que tenemos un desarrollo incipiente de rutas en diferentes tipos de producto. En combustibles, desde luego, pues hay ya muchos años de experiencia en la parte de cabotaje de los combustibles por parte de Pemex, la parte de importación de combustibles que se hace de Estados Unidos, en la parte de granel agrícola y cabotaje en el Pacífico desde la zona productora de Topolobampo, y hay carga pues que viene de importación de manera muy importante desde la zona de Nueva Orleans y la cuenca del Mississippi. Y en contenedores estamos, digamos, Ricardo, por favor, aguántame, ¿no? Yo te doy el cambio. Y en contenedores está desarrollándose de manera incipiente servicios nuevos, aunque hay desde luego algunos muy notables que tienen muchos años de estar funcionando, ¿no? Es el caso de línea peninsular en Yucatán hacia la Florida, o del ferrobuque que está llegando de Coatzacoalcos al puerto de Mobile. La que sigue, gracias. ¿Por qué se necesita una política pública? Bueno, porque hay que articular a todo un conjunto de actores, ¿no? Gubernamentales, actores empresariales, a productores, a todos los agentes que participan en la cadena logística y de transporte. Y eso implica, digamos, el definir una serie de cosas, alinear una serie de intereses y de acciones y buscar una coordinación interinstitucional muy importante. No es posible que esto se haga de manera espontánea ni que el mercado pueda, digamos, generar el volumen de acciones y de proyectos que se necesitan en esta materia. Es por ello que se plantea la necesidad, como en muchas otras zonas del mundo, de generar una política pública. La que sigue, gracias. En el sur-sureste en particular, lo que identificamos son 3 vertientes de oportunidad. Una tiene que ver con el cabotaje nacional, en donde se buscaría desarrollar carreteras marítimas nacionales para intercambiar bienes entre regiones distintas del país, y ahí identificamos 6 áreas de oportunidad que veremos enseguida en unos mapas. Y ya tengo que llegar al puerto. Bueno, un minuto. Y el tránsito internacional de corta distancia, en donde básicamente lo que vemos es, según el tipo de mercancía, la posibilidad de organizar y coordinar el abordaje hacia regiones menos atendidas de Estados Unidos, y por el otro, el buscar dentro de esta vertiente de nearshoring, el generar inversión cercana a los puertos que genere carga a su vez que vaya a los mercados de Norteamérica. A esto le hemos llamado desarrollo de carreteras marítimas regionales. La que sigue, gracias. En cabotaje, no sé si se alcance a ver, pero estamos hablando
de 6 rutas generales, ¿no? 2 que tienen que ver con la península de Yucatán hacia el norte, centro-norte, noreste y hacia el centro y centro-occidente del país. Otra que tiene que ver, digamos, con el sur-sureste en su conjunto por el lado del Pacífico, hacia el noroeste y hacia el centro-occidente. Y otro par que tiene que ver con el centro-occidente hacia el noroeste y hacia Baja California. La que sigue, por favor. En términos de las carreteras marítimas regionales, pues el primer concepto que ya platicaba Guillermo, pues tiene que ver con que el sur-sureste y Centroamérica son en gran medida una misma región desde el punto de vista logístico y de comercio exterior, y su intercambio hacia Norteamérica pues naturalmente debiera ser marítimo. La que sigue. Aquí estamos planteando algunas rutas generales en el Golfo de México, en función de 3 zonas o subzonas del Golfo norteamericano, uno que tiene que ver con los puertos en la Florida, otra que tiene que ver con los puertos, digamos, al este de Texas, ¿no? A partir de Luisiana y hacia el este, y otro que tiene que ver propiamente con los puertos tejanos. La que sigue, por favor. El área de oportunidad que vemos para atender zonas no suficientemente atendidas del mercado norteamericano se da porque nuestro comercio se concentra en gran medida en la zona central de Estados Unidos, ¿no? A partir de los estados fronterizos y hacia arriba. Pero en las costas, ¿no? Del lado del Pacífico, en el noreste y en el sureste, nuestra participación como país es bastante menor que lo que es en el centro. La que sigue, por favor. Y ahí lo que vemos es la posibilidad justamente de buscar desarrollar carreteras marítimas regionales con Estados Unidos, en donde lleguemos a 3 subzonas del lado del Pacífico y a otras 3 del lado de la costa este, con la posibilidad de buscar establecer hubs o mini hubs para algunas de nuestras rutas. Wow, eso ya es terminante. De modo que se concentre carga en 2 puntos y de ahí se redistribuya con carreteras marítimas del lado estadounidense. Muy bien, pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Llegó el remolcador y te trajo a puerto, mi querido Octavio. Muchas gracias. ¿Sí? Así fue. Pues bien, estamos ya, se plantearon, digamos, los puntos de partida, el proyecto, digamos, original sobre la idea de, y los beneficios que traería consigo para la región sur-sureste y otras por añadidura del país, pues el contar con estas carreteras marítimas, tanto para el comercio intrarregional mexicano como para el tráfico de corta distancia hacia los Estados Unidos, y es la región más cercana del Caribe y Centroamérica. Bien, vamos a continuar con el licenciado Fernando Ruiz Huarte. Él es vicepresidente y director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y por lo tanto representa la voz de muchos de los usuarios, de los dueños de las mercancías que necesitan de los servicios de logística y de transporte, y desde luego que entre más alternativas se tengan a la mano y más competitivas cada vez, pues son mayores los beneficios para todos en la cadena productiva. Él, me voy a permitir presentar un poco de su semblanza. Es licenciado en Economía, con estudios también de AD1 del IPADE, en Comercialización Internacional de la Organización de Estados Americanos, amplia experiencia profesional a nivel directivo en las áreas de comercialización internacional y operación del comercio exterior, transporte, logística, terminales intermodales. Ha participado desde 1973 en organismos como el SEMAI, la Canacintra, Concamín, Canaco, Canieti, Camentran, Amanat, ANIER y CONCE.
Participó como miembro del Cuarto de Junto en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela, México y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México, Costa Rica y México-Chile. Actualmente se desempeña como vicepresidente y director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el famoso CONCE. Fernando, bienvenido, y este es tu tiempo. Háblanos de pues, las necesidades que tiene en logística el sector que tú representas. Bueno, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer mucho a Fegisur el haber incorporado al COMCE en este importante proyecto y por ende agradezco mucho esta invitación a este foro. Me parece que el proyecto ya ha sido descrito pues bastante claramente y sencillamente sobre el tema de carreteras marítimas de corta distancia, anteriormente conocido como cabotaje, y cabotaje de, pues realmente define solamente el manejo entre puertos de un mismo país, por lo que hablar de carreteras de corta distancia me parece todo un tino, y desde ahí empieza la facilitación de un nuevo modo de transporte que va a permitir a México fortalecer y diversificar sus exportaciones. Primero, pienso que lo fortalece porque desde el puerto del Golfo, los puertos del Golfo, se puede llegar a los puertos de Estados Unidos del Golfo. Y esto permite una mayor competitividad y una mayor participación en los mercados que menos hemos atendido, como ya se comentó aquí. De tal manera que tener estas oportunidades de llegar desde el puerto de Veracruz, desde el puerto de Coatzacoalcos, desde Progreso, a los puertos americanos de California, nos permite una gran competitividad porque de ahí por el ferrocarril conectan y podemos llegar a Canadá, que es un mercado que no hemos atendido como deberíamos aprovechando el TEMEC. Entonces, esta parte internacional me parece muy importante porque fortalece nuestro comercio en el mercado americano y canadiense, que son los mercados que en base al TEMEC menos hemos atendido. Y creo que nos hace muy competitivos este modo de transporte. Por otro lado, recordemos que el desarrollo del sureste de México pues ha venido rezagado contra el desarrollo del norte y del centro de nuestro país. Y esto, entre otras razones, se debe a la falta se me fue la palabra, pero la falta de comunicación competitiva que permita una mayor conectividad, es la palabra, una mayor conectividad entre el centro, el sur y el sureste. Y esto se debe fundamentalmente porque no tenemos las suficientes carreteras, además la distancia es muy grande y los costos de transporte del modo de transporte de autotransporte, que es el que más se utiliza, pues es caro y no hay la suficiente oferta para hacerlo. De tal manera que esto ha venido a ser uno de los factores de un mayor desarrollo del sureste. Con estas carreteras marítimas de corta distancia se resuelve parte de este problema y podemos llegar desde Tampico o Altamira a los puertos de Progreso, pasando por Veracruz y Tabasco. Entonces me parece que ahí hay una gran opción de comunicación y de desarrollo. Y por otro lado, con el nuevo proyecto que hay del ferrocarril y de la comunicación entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, pues también esto permitirá desarrollar más a esta región, incorporando a Puerto Chiapas por el Pacífico
y llegando pues hasta Ensenada de ser posible, ¿no? De tal manera que me parece que ahí también hay otras rutas, como ya se habló aquí, que no hemos explotado y que nos van a ayudar mucho. Ahora, para la diversificación de mercados, un mercado muy importante es el centroamericano para nuestro país. El mercado centroamericano le compra a México, en todas las compras que hace Centroamérica del mundo, alrededor entre el 8 y el 10% de total de compras. Nosotros pensamos que ahí hay una gran oportunidad para que México pueda exportar más y también para que pueda importar más de Centroamérica y lograr una mayor integración aprovechando el acuerdo de libre comercio que tenemos con esa región. Y parte de lo que no ha permitido un mayor desarrollo es justamente el transporte, porque todo entra, o la mayoría entra por Ciudad Hidalgo, Chiapas, y la verdad es que como el transporte de Centroamérica no puede pasar a México, necesariamente tiene que haber un transbordo o por lo menos un cambio de caja, que no siempre se da, sino que en la mayoría de los casos se hacen transbordos, es decir, se descarga la caja centroamericana y se carga la mexicana para pasar y viceversa. Esto eleva costos y eleva el tiempo de estancia de los productos en las aduanas. Y para exportar a Centroamérica por autotransporte, en muchas ocasiones la pequeña y mediana industria no tiene la suficiente carga para llenar un camión. Entonces, normalmente se consolida un camión en Centroamérica para que sea ya en transporte centroamericano que pueda entrar. Y esto también lleva a veces varias semanas para que se pueda consolidar, lo cual nos quita oportunidad de cumplir en tiempo y forma con los pedidos que tenemos y viceversa, ¿no? De tal manera que el tener la posibilidad de un modo de transporte como es el marítimo para llegar a los puertos centroamericanos nos es de mucha utilidad. Llegar hoy a Guatemala por autotransporte nos quita tiempo, como mencioné, pero por marítimo podemos llegar a Guatemala y de ahí, aprovechando el acuerdo de libre comercio y de unión aduanera que tiene Centroamérica, podemos llegar a Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que esta unión aduanera nos permite cruzar de Guatemala, Honduras o El Salvador ya sin ningún trámite aduanero. De tal manera que esto nos va a dar mayor competitividad y llegar al puerto guatemalteco también. De tal manera que si aprovechamos estas carreteras de corta distancia, vamos a ser más competitivos y vamos a tener la posibilidad de llegar a este mercado centroamericano que, repito, veo que tiene una gran área de oportunidad para México y también para Centroamérica. Y atrás del comercio viene la inversión. Recordemos que México es el principal país que invierte en Centroamérica. Tenemos que aprovechar eso también para incrementar nuestras corrientes de comercio, incrementar también la inversión de Centroamérica en México y también la del mexicano a Centroamérica. Esto es fundamental, sobre todo hoy que junto con los Estados Unidos estamos viendo la posibilidad de qué herramientas tener para evitar que centroamericanos y fundamentalmente del llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, emigren a México y a los Estados Unidos. Pero no lo podemos lograr si no atacamos las causas de fondo, como es el empleo y el desarrollo económico de estos países. Así es que yo con esto dejaría mi participación, agradeciendo nuevamente a FEDISUR la oportunidad de trabajar conjuntamente para el desarrollo de este modo de transporte, le llamo yo, que realmente nos va a hacer más competitivos en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Fernando Ruiz. Muy interesantes tus puntos de vista y de abrir esta vertiente también a las oportunidades que se enmarcan
sobre todo en este momento en que ya existe una política en la materia conjunta entre México y Estados Unidos para impulsar más el desarrollo asociado con Centroamérica, con la región centroamericana, para evitar precisamente pues la migración intensiva que se ha generado en los últimos años hacia nuestro vecino del norte, Estados Unidos, generando la problemática no solamente del trayecto, sino también el sufrimiento de muchas familias centroamericanas a la búsqueda de poder contar con una fuente de ingreso que les permita una mayor estabilidad y crecimiento para sus descendientes. Muchísimas gracias y vamos a continuar ahora con la capitana de altura, Ana Laura López Bautista. Ella es la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la CEMAR, ya para entrar ahora sí en materia de lo que representa la política pública. Y me voy a permitir leer un poco acerca de su trayectoria. Ella es egresada de la Escuela Náutica de Tampico, capitán de altura Luis Gonzaga Prieto González, y cuenta con los títulos de piloto naval, capitán, ingeniero geógrafo e hidrógrafo y capitán de altura. También cuenta con un máster internacional en Administración Marítima y Portuaria por la Escuela de Negocios de las Islas Canarias de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, España. Es operador ilimitado de posicionamiento dinámico y miembro del Nautical Institute de Londres. Durante su larga experiencia en la Marina Mercante se ha desempeñado a bordo de buques de distintos tipos y tonelajes, ocupando los puestos de oficial en prácticas, tercero, segundo, primer oficial de cubierta y capitán. En los últimos años de su desarrollo profesional, ha ocupado cargos de jefe de navegación y supervisión portuaria de la Capitanía de Puerto Regional de Veracruz y titular de las capitanías de Puerto Escondido, Oaxaca, Isla Mujeres y Playa del Carmen, Quintana Roo. Actualmente se desempeña como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Marina del Gobierno Federal, y con esto le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Saludo a todos los panelistas, moderadores y a quienes están siguiendo este webinar. Muy buenos días, muchas gracias por su atención. Agradezco especialmente a Fidesur por la invitación para participar y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a platicar un poco acerca de las carreteras marítimas como política pública. Si me siguen con la presentación, por favor. Trataremos el tema de la política pública, cómo se genera, las acciones que se están tomando desde la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, las carreteras marítimas, qué estamos haciendo para apoyar el transporte marítimo de corta distancia y el cabotaje, y unas conclusiones a estos temas. La política pública es el camino que sigue el gobierno para la toma de decisiones, con base en el conocimiento preciso de los problemas que aquejan a los ciudadanos, a la sociedad en general, en un tema específico. En el caso de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, las políticas que nos rigen están plasmadas en el programa sectorial. No son inamovibles, pero han sido congruentes, tratando de resolver la problemática que se detecta en los puertos mexicanos y en nuestra Marina Mercante. Aquí quiero acotar que en la transición que todos ustedes conocen, en la que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante es transferida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, el programa sectorial, nuestro programa sectorial cambió de Comunicaciones y Transportes a Marina. Sin embargo, los objetivos y el programa específico no sufrió ningún cambio. La política pública nace del Plan Nacional de Desarrollo,
Siguiendo con el programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, se hacen diagnósticos, foros de consulta que terminan en el programa sectorial de comunicaciones y transportes que iniciamos 2013-2018. El programa sectorial 2013-2018 que iniciamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes parte de un diagnóstico de distintas áreas: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y comunicaciones. Identifica los retos a los que se enfrenta la sociedad, estableciendo una política multimodal integral que permite la generación de sinergias para aprovechar y explotar de manera eficiente las ventajas competitivas de cada uno de estos modos de transporte y con ello mover y transformar a México. Para Puertos y Marina Mercante, esto significa reducir costos logísticos, impulsar la creación de 2 sistemas portuarios complementarios, fomentar el desarrollo de puertos de clase internacional, mejorando la conectividad interna de los mismos, agilizando la gestión aduanal, fiscal y los trámites en las capitanías de puerto. El desarrollo del sector náutico, impulsando la marina mercante, fomentando el cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, la construcción naval y la educación náutica, apoyando el desarrollo de la economía mexicana, ampliando la capacidad instalada para dar competitividad a la economía y potenciando aquellos puertos con ubicaciones logísticas estratégicas. Hablando un poco sobre la organización y la estructura de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, como todos ustedes saben, desde el día 6 de junio estamos sectorizados a la Secretaría de Marina. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante depende directamente del secretario del ramo. Tiene como principal función u objetivo conducir y evaluar la planeación y el funcionamiento de las unidades administrativas y entidades del subsector marítimo portuario. Estas unidades administrativas son 3 unidades que se desprenden directamente de la coordinación: la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, que es el que coordina directamente cada una de las administraciones portuarias integrales federales. La Dirección General de Puertos, que es la autoridad portuaria nacional en puertos concesionados, terminales y no concesionados. La Dirección General de Marina Mercante. El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional no depende directamente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, sino de la cabeza del sector. Sin embargo, para su organización, sus lineamientos y sus procedimientos, sí tenemos una relación bastante estrecha, coordinados también con la Dirección General de Marina Mercante. Además de esto, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tiene 4 direcciones ejecutivas para conseguir todos nuestros objetivos. Una dirección de planeación estratégica marítimo-portuaria, una dirección de proyectos prioritarios marítimo-portuarios, que en este caso es quien lleva directamente los proyectos de transporte marítimo de corta distancia, las carreteras marítimas y otros proyectos que voy a darles a conocer en breve. Tenemos también la Dirección Ejecutiva de Política y Mejora Regulatoria y la Dirección Ejecutiva de Análisis Jurídico y Enlace Institucional. A partir del 6 de junio se establecieron mecanismos de cooperación intersecretarial para garantizar la correcta operación del sistema portuario nacional.
y tener una transferencia eficiente y transparente de responsabilidades administrativas, procurando siempre respetar la naturaleza civil del sector. Nosotros estamos sectorizados a Secretaría de Marina, sin embargo, la naturaleza civil del sector es parte medular de las funciones de esta coordinación. La que sigue, por favor. En el programa sectorial 2020-2024, el programa para la coordinación también es transferido a Marina y pasamos del programa de la SCT, donde éramos el objetivo 4, a ser el objetivo 7 de la Secretaría de Marina. Este objetivo es consolidar la red de infraestructura portuaria y la marina mercante como detonadores del desarrollo regional. Tenemos algunas estrategias prioritarias para cumplir con este objetivo 7 del programa sectorial 2024 de la Secretaría de Marina. Fortalecer y fomentar las actividades económicas locales en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Mejorar la conectividad intermodal en el estado de Tamaulipas para incentivar el establecimiento de empresas locales que favorezcan el desarrollo local, tomando en cuenta la importantísima ubicación geográfica de este estado. Mejorar la relación puerto-ciudad, incluyendo los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Incentivar el desarrollo portuario industrial en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Fortalecer la actividad portuaria industrial en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Por supuesto, el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, promoviendo nuevas rutas comerciales y participando en mayor número con embarcaciones de bandera mexicana en el tráfico de altura, cabotaje y corta distancia. Reactivar la industria de la construcción naval y modernizar el fideicomiso de educación náutica. Es importante hacer énfasis de que la relación interinstitucional de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, estamos trabajando para que estas relaciones interinstitucionales nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Lo que suceda en otras instituciones y dependencias puede afectar de manera directa el transporte marítimo de mercancías. La que sigue, por favor. Las acciones puntuales que tenemos comprometidas en este programa sectorial son facilitar la integración de las redes de transporte, incrementar el número de embarcaciones con bandera mexicana, constituir y dar seguimiento a los acuerdos sobre transporte marítimo de corta distancia, explorar los corredores intermodales de cabotaje y las rutas de navegación de corta distancia, contar con nuevas rutas de cabotaje, habilitar infraestructura y servicios portuarios y la expedición de una nueva ley para el desarrollo de la marina mercante y la industria de la construcción de embarcaciones. Ya han mencionado otros panelistas cómo funcionan los programas de carreteras marítimas o autopistas del mar. No me voy a meter mucho en este detalle para que no me alcance el silbato del barco. Ya lo han explicado otros panelistas, así es que, por favor, pasamos a la siguiente. Para México, ¿qué representan estas carreteras marítimas? Lo vemos como una oportunidad invaluable de desarrollar nuestra marina mercante. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de febrero del 2011, se aprueban los programas institucionales de las administraciones portuarias del 2021, perdón. Aprobamos los programas institucionales de las administraciones portuarias para el periodo 2024. En este acuerdo, el fomento al cabotaje es uno de los retos más importantes para desarrollar nuestro sector portuario.
ya que dentro de los planes de la Federación, en su estrategia prioritaria 4.6, está el planteamiento de mejorar el transporte creando las carreteras marítimas, que permitirá una mejor distribución de mercancías entre las zonas centro, sur y norte del país. Cabe hacer mención que el puerto de Lázaro Cárdenas buscará suscribir convenios de colaboración con otros puertos para impulsar el cabotaje en la costa del Pacífico. Con lo anterior será posible irradiar todos estos beneficios hasta el sur del país, considerando la posibilidad de realizar el cabotaje con Puerto Chiapas y generar el desarrollo que necesitamos para apoyar a los productores y consumidores de la zona sur del país, llevando mejores condiciones y productos a los puertos del norte, considerando, por supuesto, a Ensenada, distribuyendo cargas y aumentando la eficiencia del transporte y la seguridad. En los puertos del Golfo de México ya se han implementado lineamientos para llevar a cabo operaciones de cabotaje, definiendo muelles, rutas de salida de las mercancías y tarifas en los puertos de Veracruz, Tuxpan y Progreso. La que sigue, por favor. ¿Qué estamos haciendo desde la coordinación para impulsar las carreteras marítimas? Se están modificando los programas maestros de desarrollo portuario. Se están revisando tarifas, analizando lineamientos aduaneros, mejorando la infraestructura para el cabotaje y los servicios de maniobras para el manejo de las cargas en los puertos. Todas estas acciones debemos seguirlas en los puertos en los que buscamos integrar el proyecto de la sexta carretera marítima que impulsó el Consejo Agroalimentario, que estará comprendida entre los puertos de Puerto Chiapas, Manzanillo y Ensenada. Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Para impulsar el transporte marítimo de corta distancia, estamos trabajando en distintas vertientes con los organismos mesoamericanos. Les podemos mencionar el proyecto Mesoamérica, con la Asociación de Estados del Caribe, el Fidesur, el proyecto Florida y el puente Ensenada-San Diego. Este último se encuentra en fase de estudio. Existe una gran posibilidad de una ruta de ferry en el marco del TEMEC. Para finalizar, les puedo decir que las carreteras marítimas van a seguir siendo impulsadas desde esta coordinación de manera permanente, considerando el transporte por mar como un aliado para el camino a la sustentabilidad. Tenemos que aprovechar nuestro enorme litoral, nuestro gran potencial. Vamos a continuar realizando las adecuaciones necesarias a documentos, procedimientos y normativa vigente para facilitar el cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, considerando, por supuesto, los cambios recientes en materia aduanal. Los estudios y análisis sobre mercado, cargas y estadísticas en general deben actualizarse. En base a esta nueva realidad, vamos a adaptar las políticas actuales en el escenario pospandemia en el transporte marítimo mexicano. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante está abierta a iniciativas de organizaciones públicas y privadas que abonen en la formación de la cultura que impulse el potencial de nuestros litorales. Esta es su casa y es cuestión de que hagamos una llamada, enviemos un correo electrónico y estamos completamente abiertos a oír propuestas. Muchísimas gracias. Wow. Cerramos. Muchas gracias, coordinadora. Justo a tiempo. La verdad es que te sorprende ese justo a tiempo, ¿sí? Que ya está dominando del área de la coordinación. Muchas gracias. Y bien, tenemos confirmada a la maestra Dora Rodríguez.
Tú tienes que Perdón, estar ¿ya ahí, estará pero con nosotros? Me mandaron ahorita. No lo tenía yo previsto. ¿qué te dije? Entre Les podemos pedir, por favor, si cierran sus micrófonos y dejamos exclusivamente a quienes estamos participando en el webinar, por favor. Si está ya con nosotros la maestra Dora Rodríguez Romero, ella se conectaría con nosotros en punto de las 11 de la mañana. Por favor. Si no, entonces vamos a esperar mientras hacemos algunas de las preguntas. Les recordamos que ustedes pueden participar también a través de nuestro chat, haciendo las preguntas, indicándonos quién es el interesado en la pregunta, hacer el planteamiento y también conocer hacia quién va dirigida su interrogante. Por favor. Entre tanto, la verdad, yo reconocer a la coordinadora de puerto por su exposición. La verdad es que hemos tenido una serie de acciones tiempo atrás, de iniciativas por parte de la iniciativa privada, pues mucho como un llanero solitario, ¿sí? Sin conjuntar, sin el respaldo de estos esfuerzos de política pública donde las instituciones de gobierno puedan respaldar mediante acciones, compromisos, cómo involucrar también a los propietarios, a los dueños de las mercancías, a los productores, a los comerciantes, porque también resulta estratégico el establecer este tipo de alternativas de las carreteras marítimas. Hemos sufrido desafortunadamente también por fenómenos climatológicos. En años atrás, el cierre de nuestras carreteras o de nuestras vías férreas que conectan hacia el sureste del país. Y como bien lo decía Fernando Ruiz Huarte, tenemos solamente una carretera que conecta hacia la región Chiapas-Oaxaca y una carretera que conecta hacia la región de Campeche, Tabasco, Yucatán, toda aquella región. También lo vemos en el sistema eléctrico nacional, que es una sola línea de conducción, de transmisión que une aquella región. Tenemos temas de infraestructura que nos limitan a un crecimiento como deberíamos de tener, de considerar con mayores facilidades y prestaciones para atraer también y integrar a esta región sur-sureste a lo que es la atracción de la participación dentro de los acuerdos comerciales como el TEMEC, por ejemplo, ¿no? Que ya se comentaba aquí. En ese sentido, me gustaría preguntarle a la doctora, perdón, a la capitana de altura, Ana Laura, señora coordinadora, ¿cómo ve usted ahora si realmente estas iniciativas que antaño pues han sido muy interesantes, actualmente tenemos un par funcionando muy exitosamente? Ya se mencionaba la vía Progreso Panamá City, Progreso Houston a través de la peninsular, el CC Railway entre Coatzacoalcos y Mobile, Alabama. Para inversionistas, ¿qué compromisos, qué apoyos pudiéramos encontrar hacia adelante y de qué manera ellos pudieran acercarse a la Coordinación General de Puerto y encontrar esos apoyos, ese compromiso hacia proyectos que la iniciativa privada pueda tener y acercar? ¿De qué manera se pueden conjuntar los esfuerzos y ustedes hacer una serie de acciones para también convocar a los exportadores, conjuntarlos en esas iniciativas y que pues haya también la concientización de apoyar en beneficio de nuestra conectividad y logística estos proyectos que con todo implican un gran riesgo en materia de inversión? Hablábamos hace unos minutos de carreteras marítimas, autopistas del mar,
que se han establecido sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, y definitivamente no todas han sido exitosas. ¿Cuáles son las exitosas? Las que tienen el apoyo decidido de sus gobiernos. En esta administración hemos retomado con mucho entusiasmo el tema de las carreteras marítimas, porque, repito, consideramos que ese va a ser el medio para que nuestra marina mercante pueda ser impulsada. En alguna ocasión, me parece que en Lázaro Cárdenas, durante un discurso, comenté que en el transcurrir de los años en nuestro país, el desarrollo de nuestro sector portuario ha seguido adelante. Si bien es cierto, no hemos alcanzado niveles de países asiáticos o europeos, hay que reconocer que el crecimiento portuario ha sido sostenido, constante. Eso no ha sucedido con la Marina Mercante Mexicana. Podríamos dar muchos ejemplos de esto. Sin embargo, creemos decididamente que el impulso a las carreteras marítimas y al transporte marítimo de corta distancia va a ser uno de los pilares que fomenten este renacer de la Marina Mercante para México. No es suficiente este impulso, por supuesto, porque son muchos actores los que están implicados. Nuestras relaciones institucionales con otras dependencias, con productores, como fue la pasada visita que hicimos a Puerto Chiapas, en la que nos invitaron, que nos invitó el Consejo Agroalimentario para participar en un panel con ellos y darnos cuenta de que existe un tremendo potencial de comercio de productos nativos de las zonas de Chiapas para poder llevarlos vía marítima hasta los puertos del norte y de ahí, ¿por qué no?, a la exportación. Creo que es uno de los principales factores, este acercamiento con productores y con empresas navieras, la que nos va a ayudar a cerrar el círculo. Necesitamos todos estos elementos. Nosotros, como coordinación, estamos físicamente en el edificio sede de la Secretaría de Marina. Aquí tienen su casa. Aquí podemos concertar cualquier reunión, cualquier iniciativa para que podamos todos juntos poder potenciar este proyecto. Ya, muchísimas gracias. Es de reconocerse ese liderazgo que pues antaño en esos esfuerzos, cuando los hemos relatado, hemos contado muchos proyectos de la iniciativa privada que murieron en el intento queriendo conectar y acercar esas regiones. Faltó ese liderazgo, y qué bueno que ahora hay todo un diseño de una política integral de apoyo también a la Marina Mercante, que antaño pues no habíamos visto con esta claridad, ¿no? Muchísimas gracias, señora coordinadora. Y ahora sí, me informan que ya tenemos con nosotros a la representante de la Secretaría de Economía, la maestra Dora Rodríguez Romero, directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, a quien me voy a permitir presentar leyendo un extracto de su currícula, ¿sí? Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en Economía y Finanzas, Relaciones Económicas Internacionales del Instituto Internacional de Administración Pública, actualmente Escuela Nacional de Administración de París, Francia. Es experta en comercio internacional y desarrollo económico. Ha estado involucrada en el proceso de integración de América Latina hace más de 35 años. Hasta noviembre de 2013 fue ministro, representante alterna de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, entidad ante la cual ocupó previamente varios cargos en representación de México. Ha sido directora de investigación en LMM Consulting,
En el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue subdirectora de Planeación y Evaluación. Ha sido también directora general de Planeación y Estrategias de Negociación, directora general de Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales y coordinadora de asesores en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Actualmente ella es la directora general de Facilitación del Comercio y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía en el Gobierno Federal. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, señor Cruz. Muchas gracias a Fidesur por esta invitación que realmente me complace muchísimo. Este es un tema realmente muy importante. Es una temática muy oportuna en términos de lo que significa las carreras marítimas como un elemento innovador en la logística del comercio de los estados del sur-sureste. No porque las carreteras marítimas sean nuevas, evidentemente. Sabemos que en el comercio internacional, pues nació con estas vías por la vía marítima y que actualmente el 90% del comercio mundial se realiza también por vía marítima. Sin embargo, nos referimos a elemento innovador en este caso por el abanico de posibilidades que abre al desarrollo de la región del sur-sureste. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Reitero que a nosotros nos parece de suma importancia esta iniciativa de Fidesur. Si pudiéramos pasar a la primera lámina de la presentación, yo quisiera compartir con ustedes, o la puedo manejar yo, no sé. No, creo que no. Ah, sí, gracias. Quisiera compartir con ustedes, antes que nada, algunos comentarios, obviamente que tienen que ver con esta iniciativa de Fidesur, de las carreteras marítimas, y hacer algunos comentarios sobre el plan de reactivación económica que lanzó la Secretaría de Economía a principio de este año, donde tenemos 4 ejes estratégicos. Y también quisiera referirme a los ejes de la política comercial, porque ahí vemos nosotros, tanto en los ejes estratégicos como en los ejes de política comercial, un elemento muy importante en esta iniciativa para tanto la reactivación económica como para el aprovechamiento de nuestra red de tratados y acuerdos comerciales que tenemos con el mundo, con 50 países en el mundo. Bien, los ejes estratégicos del plan de reactivación tienen que ver con el mercado interno, el empleo y la empresa, el fomento y facilitación de la inversión, el comercio internacional, que ahí vemos claramente que esta iniciativa tiene un objetivo de incrementar el comercio internacional, la regionalización y los sectores, y también aquí vemos un elemento muy importante de esta iniciativa para la reactivación económica, que tiene que ver con esa regionalización y esa, digamos, prioridad que le está dando el actual gobierno a la región del sur-sureste para promover el desarrollo de la región y la inclusión de algunos sectores que en este momento no están siendo lo suficientemente explotados. Tenemos los ejes de la política comercial, la innovación, la diversificación y la inclusión, y en todos ellos vemos como parte de estos ejes de política comercial la iniciativa de Fidesur de las carreteras marítimas. Bien, en todo este contexto quisiéramos destacar, y obviamente lo queremos destacar tanto por la importancia que tiene para el proyecto como por pues, las actividades que nosotros realizamos dentro de la Secretaría de Economía, y nos referiremos a la relevancia de la facilitación comercial en todo este contexto y del proyecto, de la iniciativa de Fidesur. En la facilitación comercial nosotros vemos un impacto muy importante. Bien, entendamos que la facilitación comercial tiene que ver con la eliminación, la reducción, la simplificación y la automatización de trámites y medidas que se aplican a la entrada y salida de productos de un país para su comercialización internacional. Entonces, a través de esta eliminación, reducción, simplificación y automatización de trámites,
nosotros logramos una reducción en los costos del comercio. Esta reducción en los costos del comercio, de acuerdo a estimaciones de la OMC, puede llegar a ser hasta de un 14.3%. En el caso de México hay estudios del CIDE que justamente para la región sur-sureste ven un impacto de esta reducción de costos de comercio que puede llegar hasta un 17.8%. De ahí que entendemos nosotros que este proyecto de Fidesur puede ser realmente muy importante para el desarrollo del comercio y de la propia economía de la región. El impacto de la facilitación comercial también lo vemos en el crecimiento del PIB, que de acuerdo a estas mismas estimaciones de la OMC puede ser de un 0.5%, y el propio crecimiento de las exportaciones mundiales, que, como decíamos, si tenemos nosotros vía la facilitación comercial una reducción en los costos del comercio, y esto conlleva un margen de competitividad, pues bueno, el crecimiento anual de las exportaciones mundiales pues va a tener un impacto muy positivo, en este caso la facilitación comercial y el aprovechamiento de nuestra red de acuerdos y tratados comerciales, que como les comentaba, tenemos una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países que en su conjunto tienen una población de más de 1.300 millones que resulta consumidores potenciales para dentro de nuestra red de comercio. Entonces, de ahí este impacto que comentamos sobre la facilitación comercial, pues nos lleva a poder aprovechar con mayor utilización, digamos, con mayor provecho, valga la redundancia, esta red de acuerdos y tratados comerciales que tenemos con más de 50 países en el mundo, si tomamos en cuenta también aquellos que no son tratados de libre comercio, sino acuerdos de complementación económica con países en América Latina. La siguiente, por favor. Dentro de esta red de tratados y acuerdos comerciales, yo quisiera detenerme un poco en el tratado único, tratado de libre comercio único, que tiene México con los países, con 5 países en Centroamérica. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que está en vigor desde 2011 con estos 5 países que son Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Con estos 5 países, a través de nuestro acuerdo, tenemos libre comercio prácticamente para todo el universo arancelario. Y este tratado también nos permite acumular regionalmente el origen de las mercancías, favoreciendo de esta manera la formación de cadenas de valor y reduciendo los costos de transacción. Entonces, nosotros vemos en las carreteras marítimas un elemento, como comentaba, de facilitación comercial, y este elemento de facilitación comercial nos lleva a un mayor aprovechamiento de nuestros tratados, en este caso hablando concretamente del Tratado Único de Libre Comercio con Centroamérica, con el cual, la siguiente por favor, nosotros tenemos un comercio realmente importante desde el punto de vista de un actor, o sea, es un comercio que llega a más de los 3.500 millones de dólares de exportaciones, llegó a esos volúmenes, a esos valores en 2018. El comercio, ahora hablando de los 3 países que conforman el Triángulo del Norte, o sea, que son los 3 países que están más cerca de nuestra frontera, más cerca de nuestra región sur-sureste. Este es el balance que tenemos con estos 3 países en el norte de Centroamérica. Es una balanza comercial superavitaria, con exportaciones de México, como comentábamos, que llegaron a los 3.500 millones de dólares. Y obviamente un nivel de importaciones bastante menor. Podríamos pasar a la siguiente. Sin embargo, a pesar de este importante comercio que tiene México con estos 3 países del norte de Centroamérica, del llamado Triángulo del Norte Centroamericano, tenemos que nuestros estados, el comercio que tienen nuestros estados del sur-sureste, los fronterizos con la región de Centroamérica, o sea, Chiapas y Tabasco,
El comercio apenas de estos estados apenas representa el 1.8% del comercio de México con estos tres países. Vemos que en el caso de Chiapas, además de ser valores muy bajos, sobre todo hablando de países con los que tenemos una frontera, los valores del comercio son muy bajos, y en el caso de Chiapas, con el conjunto de los tres países, un déficit ocasionado por el comercio que tiene con Guatemala. Y en el caso de Tabasco, pues realmente el comercio es prácticamente, diría yo, inexistente. Entonces, ¿qué vemos nosotros con las carreteras marítimas? Pues vemos la posibilidad, ese abanico de oportunidades que comentaba, de poder tener un mayor, o sea, superar los problemas que actualmente tiene el comercio con estos países, y los problemas que se tienen que ver pues con la logística que tenemos. El comercio básicamente se hace vía carretera. Las carreteras no son de la mayor, digamos, no tienen la mejor infraestructura. Nuestras aduanas también tienen problemas. Entonces, vemos nosotros para este ejemplo muy concreto, obviamente que no es, estamos conscientes que no es el objetivo único de la iniciativa de Fidesur con las carreteras marítimas, pero quisimos traer a su atención este caso muy concreto de el comercio que tenemos entre Chiapas y Tabasco, con quienes, Chiapas y Tabasco con los países del Triángulo del Norte, con países con los que tenemos un tratado de libre comercio, y que el nivel de comercio de estos estados fronterizos nuestros con Centroamérica realmente es muy incipiente. Entonces, vemos en esta iniciativa una oportunidad para incrementar el comercio vía este elemento de facilitación que nos dará pues la posibilidad de tener comercio multimodal, un comercio utilizando los puertos que tenemos en México y los puertos que existen en esta región centroamericana. Y en suma, lo que vemos nosotros es la posibilidad, la potencialidad de aprovechar en mayor medida todas las, los instrumentos de comercio con los que contamos para tener una mayor fluidez, y obviamente a través del comercio, que el comercio es un motor de crecimiento, pues un impacto muy positivo en el desarrollo económico de esta región. Eso es de lo que vemos nosotros en términos generales en esta iniciativa, y reitero, quisimos traer a colación que es un ejemplo muy pequeño, pero que nos da idea de todo el potencial que representa la iniciativa de las carreteras marítimas, tanto para el crecimiento del comercio como obviamente para su facilitación. La siguiente, por favor. Yo simplemente quisiera, a modo de resumen, decir la importancia de las carreteras marítimas. Comentábamos al inicio, el 90% del comercio mundial se realiza por la vía marítima. Nos permite las carreteras marítimas complementar las capacidades de logística que actualmente tenemos en el comercio internacional. Las carreteras, más que competir, como decíamos, complementan otros sistemas, o sea, hacer un sistema multimodal de transporte. Y entre los mayores beneficios que vemos nosotros son los costos y reducción de los costos de mantenimiento y reducción de emisiones. La siguiente, por favor. Evidentemente que aquí nosotros tenemos un camino muy, muy largo por recorrer, pero tenemos una infraestructura en materia de carreteras marítimas que seguramente nos permitirá potencializar todas los puertos que tenemos en la República Mexicana. Y tenemos que trabajar en estrategias con nuestros socios comerciales, pues no solamente de
Centroamérica, como les decía, es un ejemplo muy particular que quise traer a colación por la potencialidad que esto representa, pero obviamente con nuestros socios del TEMEC en Norteamérica, nuestros socios comerciales en Asia y nuestros socios comerciales en Europa. Hay muchos ejemplos regionales de la utilización del transporte marítimo, el transporte de cabotaje, que llega a complementar todas estas infraestructura que ya existe en materia de transporte, y nosotros con el mayor entusiasmo nos manifestamos pues más que congratulados por esta iniciativa, a las órdenes de Fidesur para poder colaborar en nuestras, de acuerdo a nuestras facultades y nuestras funciones, pues colaborar para para alcanzar los objetivos de este proyecto. Les agradezco mucho y quedo a su disposición y a sus órdenes por si hubiera algún comentario o alguna consulta en la que pudiéramos participar. Mil gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra Dora, por esta presentación, por hacer ese esfuerzo también en su agenda para estar con nosotros y participar el día de hoy. Y en particular, y para el interés de muchos empresarios que nos están siguiendo, nos escuchan, doctora, ¿de qué manera la Secretaría de Economía pudiera ser partícipe, un líder en el impulso, en la promoción de estas rutas de transporte marítimo de corta distancia, a efecto de que los empresarios que arriesgan sus capitales en esos proyectos pudieran contar con ese respaldo institucional por parte de entidades del gobierno, como el caso de la Secretaría de Economía? Bueno, mire, yo creo que nosotros podemos participar. Evidentemente hay una materia que es pues más que clara y lógica en materia de información. O sea, tenemos información que le podemos proporcionar a Fidesur en ese corte que evidentemente hay que ir haciendo para ver dónde están las oportunidades comerciales, es decir, dónde está la oferta que tenemos en México para, a través de esas carreteras marítimas, estamos hablando de estos de corta distancia, poder hacer enlaces. Entonces veamos dónde están nuestra oferta exportable y dónde están nuestros mercados de exportación que aún no han sido lo suficientemente explotados. Traía yo, por supuesto, y por ese motivo, este ejemplo de los 3 países de Centroamérica, con el que contamos ya con un tratado de libre comercio, y veamos para la región sur-sureste qué es lo que significa ese comercio que tenemos con Centroamérica. Pues realmente todavía no significa, pues digamos, no significa nada todavía. Entonces, ahí es donde podríamos nosotros, pues, impulsar. Quisiera compartir con ustedes que tenemos un proyecto muy importante sobre facilitación comercial, justamente, que estamos trabajando con CAF, con la Banco de Desarrollo de América Latina, en donde vemos la gran oportunidad de incorporar este elemento de las carreteras marítimas a ese proyecto de facilitación. Y de esta manera, reitero, con CAF estamos trabajando no solamente en la parte de facilitación comercial, que es un elemento, uno de los elementos que nos lleva a tener un programa de desarrollo regional, tanto en Tabasco, que ahí hay, digamos que el proyecto está más avanzado en Tabasco que en Chiapas, pero en Chiapas próximamente ya empezará CAF con sus expertos a trabajar y ver de qué manera se van potencializando los recursos, tanto humanos, porque hay un capital humano muy importante ahí, como los recursos naturales, a través de la creación, facilitación de corredores logísticos, que son muy importantes para poder tener un desarrollo regional y que vayamos conectando la oferta con la demanda, no solamente al interior del país, porque esa es una parte que también es muy importante, como comentábamos en nuestros ejes de política comercial, sino también
en el comercio internacional. Entonces, empezamos por esta parte de Centroamérica, pero obviamente que tenemos toda una red de tratados y acuerdos comerciales donde nosotros podemos pues prestar no solamente apoyo en términos de información, sino de hacer esos vínculos que son muy necesarios entre los sectores productivos y en los mercados en el exterior. Muchísimas gracias, maestra. Es importante saberlo porque algo de lo que han adolecido muchos empresarios que han emprendido esta odisea de construir un puente marítimo en las regiones del sur-sureste, pues de lo que más han adolecido es de la falta de información, de bases de datos, de cuáles son esos intercambios y flujos comerciales potenciales que pudieran subirse del autotransporte a estas vías marítimas, ¿no? De pronto no tenemos como bases que concentren toda esa información. No sé si también en la parte intraméxico tengan ustedes información en ese sentido. Mire, nosotros tenemos alguna información, pero digamos que no tenemos una información, una base de datos completa para esto. Yo allí lo que sugeriría es que tuviéramos, que hagamos un grupo con INEGI que tiene información, ahí sí, información dentro, o sea, información que responde a la economía de la República y de cada estado, que hagamos también en ese grupo, o sea, que participemos INEGI, la Secretaría de Economía, y que participe, por supuesto, la aduana. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos hablando es de la potencialidad del comercio que conjuntar no solamente elementos de información, sino también de política pública. Entonces, ahí yo creo que podríamos trabajar en conjunto con Fidesur para ir viendo, tener una hoja de ruta e ir viendo cuáles son las necesidades en esta etapa de la iniciativa y cómo podemos ir, yo diría también conociendo las otras iniciativas que hayan, como esta que comento, que estamos trabajando en la Secretaría de Economía en la frontera sur, ¿no? Los estados del sur-sureste con Centroamérica. Ya, muchísimas gracias, maestra, por sus recomendaciones también y sus puntualizaciones. Ahora sí que hagamos la tarea y involucremos y sumemos al INEGI también para tener datos más duros que nos permitan sumar data a la hora de la toma de decisión, ¿sí? Bien, vamos a pasar, estamos ya sobre el tiempo, pero vamos a tener un par de preguntas antes de concluir nuestro webinar. Tenemos del público una pregunta para la Coordinadora General de Puertos. Nos preguntan, señora Coordinadora, Coatzacoalcos y Salina Cruz son dos puertos clave en la promoción de las carreteras marítimas y para el desarrollo sur-sureste. Sin embargo, pues estos dos puertos pasaron de la SCT o anteriormente, ahora la CEMAR, a lo que es el corredor del Istmo de Tehuantepec en su administración. Sin importar ahora sí que quién sea el titular de ello, la Coordinación General de Puertos puede aplicar su responsabilidad reguladora en la promoción marítima portuaria sobre estos dos puertos también para lograr incorporarlos en estas iniciativas. Sí, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, como bien dice, forman parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, les puedo comentar que estos puertos están siempre bajo la tutela de la Dirección General de Puertos, que depende de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Todos los puertos mexicanos, independientemente de
a qué dependencia o a qué institución los administre, todos están bajo la autoridad de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante. Es importante hacer notar que la actividad portuaria y el incremento de la infraestructura de estos puertos sigue siendo regulada por esta autoridad. No quisiera que esta situación causara confusión en todo el público, ¿no? Si bien es cierto, estas administraciones portuarias pasaron a ser administradas por otro ente, sigue siendo la Dirección General de Puertos quien las regula. Muchísimas gracias, señora coordinadora. Y bueno, para la maestra Dora Rodríguez tenemos una pregunta. ¿Hay señales en el gobierno del presidente Biden hacia varios temas como son el combate al cambio climático, la promoción del desarrollo de Centroamérica, el impulso renovado a su marina mercante, la atracción de cadenas de valor globales hacia la región, el famoso nearshoring, en los que un programa de carreteras marítimas regionales podría ser un instrumento útil? ¿Está usted de acuerdo en esta percepción? En su caso, ¿qué pasos tendríamos que dar como país y como gobierno para concretarlo? Perdón. Sí, estoy de acuerdo con esta percepción, sí. Creo que no solamente en la política del presidente Biden, sino que creo que a nivel mundial nos estamos moviendo hacia un nearshoring, hacia un regionalismo. Esto no quiere decir, obviamente, que vamos a dejar de tener transacciones comerciales, comercio con otros países. Obviamente que esto va a continuar, pero creo sí que el nearshoring, pues lo estamos viendo fundamentalmente por las disposiciones del nuevo tratado, del TEMEC, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí pues vemos claramente que se refuerzan algunas disposiciones, sobre todo en materia de origen, lo cual nos impulsa a tener una conformación de cadenas de valor regionales. Y dentro de esto, pues yo creo que las carreteras marítimas pues nos ofrecen también una alternativa logística complementaria a lo que hoy tenemos. Nuestro comercio con los países del norte es básicamente a través de carreteras terrestres. Entonces yo aquí veo una gran oportunidad en muchos sentidos. ¿Y cuáles serían las políticas que tendríamos que adoptar? Bueno, yo creo que esta iniciativa nos da una pauta para empezar a ver cuáles son los elementos en los que tenemos que trabajar, quiénes son los actores a nivel público, me refiero a nivel gobierno, que tienen que participar con políticas públicas, y evidentemente pues el sector privado es un actor súper relevante en esta iniciativa. Entonces, así es como yo lo veo. Creo que esta iniciativa de Fidesur nos da una pauta para empezar a identificar los elementos sobre los que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias por su respuesta, maestro. Para el licenciado Fernando Ruiz Huarte, nos preguntan, ¿es importante por una parte que las grandes empresas se comprometan con un programa como el de carreteras marítimas, porque son ellas las que aportan la carga ancla que requiere un nuevo servicio marítimo regular? ¿Cómo facilitar este proceso? Y por otra parte, ¿cómo pueden las organizaciones empresariales intermedias ayudar a que las empresas medianas y pequeñas, que por sí mismas no tienen la escala para gestionar un nuevo servicio marítimo regular a su conveniencia, puedan interactuar y cooperar entre ellas, generando iniciativas en beneficio común, incluso con empresas de la misma escala de Centroamérica?
Bien, mira, voy a empezar por la última pregunta, o yo más bien lo veo como un comentario. A mí me parece que la pequeña y mediana industria lo que requiere es el problema que hemos tenido en la aduana fronteriza de Ciudad Hidalgo para transportarnos hacia Centroamérica, es que la pequeña y mediana empresa no llena una caja y entonces la consolidación se hace en Ciudad Hidalgo, de tal manera que esto puede durar 3 días o 3 semanas. Y esta situación hace que se pierda competitividad y la seguridad de entregar en tiempo y forma los productos. En este transporte de carreteras de corta distancia, lo que tenemos que asegurarnos es de que la línea naviera correspondiente pueda hacer esa consolidación de carga. Y entonces, y que además tengamos un calendario de día fijo de salida y llegada a Guatemala, por ejemplo. De ahí podemos atender todo el llamado Triángulo del Norte, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero ahí lo que necesitamos es que las líneas navieras hagan esta consolidación de carga, de tal manera que esto le dé certeza a los pequeños y medianos exportadores de cuándo sale su carga y cuándo llega, y entonces poder comunicarlo a sus clientes y así dar un servicio más completo de todo el proceso logístico. Ahora, las grandes empresas se van a subir al proyecto si el proyecto les proporciona ventajas. Hasta hoy en el cabotaje no proporcionaba la certeza del servicio, no había un servicio con día fijo y en algunas ocasiones tendrían que salir de puertos, no de las terminales donde está el despacho aduanero, porque para el cabotaje estoy hablando, es carga entre puertos mexicanos, de tal manera que tienen que ser terminales, como ya lo comentamos con la directora de Marina Mercante que está aquí y aprovecho para saludarla de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Ana Laura, mucho gusto en saludarte. Necesitamos que estos puertos de cabotaje sean sin la operación aduanera, porque esto eleva los costos y reduce y amplía los tiempos para realizar la operación. Si resolvemos esto, la gran empresa se va a subir. Lo único que necesitamos es comunicarlo tentativamente. Ahora, cuando se trate de transporte ya no solo de cabotaje, sino, por ejemplo, yendo a Guatemala o a cualquier puerto centroamericano, que me parece que ahí hay una gran oportunidad, sin duda la gran empresa se va a subir porque es mucho más eficiente y más competitivo el transporte marítimo que el terrestre. De tal manera que lo que me parece es que en este transporte a Centroamérica ya internacional de carreteras de corta distancia, sí es importante que las aduanas en los puertos pues traten a la exportación como la vienen tratando, porque la verdad creo que ahí no hay problemas para sus despachos aduanales y poder llegar a los puertos. Ya, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Y cerraríamos con una pregunta que tenemos para el ingeniero Guillermo Gu, coordinador ejecutivo del FIDESUR. Preguntan, como instrumento técnico de los gobiernos de los estados del sur-sureste, FIDESUR ha venido impulsando la idea de que para esta región el contar con carreteras marítimas es tan importante como lo es para otras regiones tener carreteras terrestres. Ahora que se están tomando pasos serios en esa dirección, ¿qué más corresponde hacer a los gobiernos estatales del sur-sureste? Recuerdo, dicen que hace algunos años se gestó una asociación de estados del Golfo de México con los gobernadores de México y Estados Unidos que tienen litoral en esta cuenca. Creo que se murió por falta de temas relevantes que tratar. Ahora las carreteras marítimas parece ser un tema de la mayor importancia que podría reactivar mecanismos de cooperación a nivel subnacional como este. ¿Cuál es su percepción al respecto? Sin duda,
Me parece que hay varias tareas que regionalmente podremos desarrollar para dar más posibilidades a consolidar servicios regulares de transportación marítima a corta distancia. Una es, seamos conscientes de que hay un sistema dominante en la operación del transporte y la logística, que es el de carreteras y automotor. Eh, hacer, hacer de conocimiento a los mercados de las posibilidades que representa el TMCD implica darnos cuenta de conocer la carga que puede ser movilizada vía marítima. Y esto tenemos que identificarlo a través de las organizaciones de productores, de las empresas que generan carga y que tienen demandas, requerimientos de transportación. No es tan visible, pero desde el territorio, desde las Secretarías de Desarrollo Económico, la interlocución con estas organizaciones de productores, con las empresas que desarrollan actividades de importación, exportación, con ellos podríamos tener información para conocer los requerimientos de transportación y de logística, el origen y destino de estas mercancías, de forma que estos datos datos consolidados nos permitan diseñar posibles rutas marítimas para atender estos requerimientos. Esta es una tarea ardua, de labor hormiga, pero es fundamental. Junto con la convocatoria a este webinar, estamos solicitando que los gobiernos, las organizaciones empresariales, las propias empresas, nos ayuden a promover la respuesta a una encuesta muy básica con el objeto de poder identificar estas empresas que demandan servicios de transportación, conocer mejor sus requerimientos y todos estos datos consolidados nos harían muy útiles para evaluar diversos proyectos de rutas marítimas. Ese es un primer elemento. Otro elemento, bueno, la operatividad del transporte marítimo de corta distancia exige un flujo en dos sentidos, un intercambio comercial entre las regiones. Y tenemos la referencia del Foro de Gobernadores en el Golfo de México. Aún en la época de Trump, había una voluntad política de los gobernadores en los estados norteamericanos del Golfo de México con sus contrapartes mexicanas. Hubo, entiendo, 2 reuniones de alto nivel que se desactivaron, pero que estaríamos en la posibilidad de promover, buscando un acercamiento, un mayor intercambio entre los estados, las entidades federativas de la región. A eso se suma también buscar espacios de integración con los países centroamericanos. Ellos disponen de mecanismos de coordinación en los cuales podríamos consolidar cargas y dar viabilidad a la estrategia a partir de orientar hacia el gran mercado que representa los mercados de Norteamérica, tanto para Centroamérica como para el sur-sureste en particular. Entonces, hay varias vertientes. Esto es en la parte de organizar las instituciones, la información que favorezca estas iniciativas. En las próximas sesiones del webinar, el próximo jueves 22, vamos a tener oportunidad de conocer los servicios que se están prestando ya en materia de transporte marítimo de corta distancia. Y el martes 27 tendremos oportunidad de conocer proyectos empresariales para establecer nuevas rutas marítimas. Todo esto tiene como propósito conocer y respaldar estos proyectos y en la medida que podamos aportar información, identificar cargas ancla para que estos proyectos puedan detonarse y sostenerse, porque ese es el mérito, establecer servicios regulares, estaríamos cumpliendo los propósitos de esta iniciativa propuesta desde el sur-sureste. Pues muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos a hacer el cierre de nuestro webinar.
nos excedimos un poquito en el tiempo marcado en el programa, pero la verdad es que fluyó mucha información de sumo interés para muchos de los más de 250 participantes que estuvieron conectados hoy en línea, más aparte los que nos siguieron vía nuestras transmisiones a través del Facebook Live y de la transmisión en Grupo T21. Muchísimas gracias a todos ustedes y les recordamos el jueves próximo continuamos con la agenda, como ya lo comentó el ingeniero Guillermo Gu. Oportunidades para el transporte marítimo de corta distancia desde el sureste de México. No se lo pierdan. Hablaremos con los empresarios, con los actores que ya están ahora sí que navegando en el Golfo con propuestas y de servicio que ya son una realidad, los retos que han implicado para ellos, los esfuerzos de cara a volar estas iniciativas y bueno, también el próximo martes, muy interesante el programa con proyectos que están vías de volverse una realidad si logramos sumar los esfuerzos y los apoyos que está convocando y aglutinando el Fidesur. Muchísimas gracias a todos por su participación y su atención a este primer día de actividades. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Excelente seguimiento de este ciclo de conferencias. Muy interesante, por cierto. Gracias nuevamente.